Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por venir, que además comentábamos antes con Asir que encima, aparte de lo desapacible del día, tenemos un montón de actividades más en Valencia. Entonces, gracias por escoger esta, ¿no? Venimos a hablar del libro de Juan II, escrito por Asir, y yo creo que Asir necesita pocas presentaciones, porque a estas alturas, pues yo creo que es por casi todos conocidos. Ya lleva una dilatada trayectoria como escritor, ¿no? Y bueno, pues es un escritor, yo creo que casi desde el nacimiento. Ya de adolescente pues tenía ganas de escribir y le picaba el gusanillo de escribir, pero también es un escritor que, como él ha dicho muchas veces, se ha ido haciendo con el tiempo, ¿no? ¿Y cómo se hace un escritor? Bueno, pues en su caso, por lo que él ha contado muchas veces, se ha hecho leyendo mucho y también leyendo sobre todo a los clásicos, que es donde él ha aprendido, ¿no? Cosa de la que ahora se benefician sus alumnos, que es profesor de Lengua y Literatura en el Ciudad de Arroyo, y también nos beneficiamos todos con el ensayo que ha escrito titulado Conversaciones con Libes, que es una invitación a conocer los autores clásicos de literatura universal y a sumergirnos, ¿no? De una manera dialogada en un libro maravilloso también. Así que por vocación de nacimiento y por oficio, pues Asier ha ido alumbrando una obra en la que ha conjugado novela, teatro y también algo de poesía, ¿vale? Parte de sus novelas y de teatro, como la que hoy vamos a hablar, tienen un marcado carácter histórico, y la verdad es que la historia tiene un papel importante en la obra literaria de Asier, ¿no? Y este carácter histórico no solo significa que se desarrolle en un periodo determinado, sino que en esas novelas los acontecimientos históricos tienen un peso significativo, son protagonistas del relato, no son solamente un marco para desarrollar una historia, ¿no? Y en este sentido, Asier cuida con mucho mimo, y lo hemos hablado algunas veces, y con rigor, no solo la narración, sino también el ambiente, los acontecimientos, las ideas, el pensamiento de esa época, y se documenta bastante bien, concediéndose las mínimas licencias literarias imprescindibles para que la obra fluya y cuente la historia que quiere contar, ¿vale? No es por eso de extrañar, o al menos a mí me lo parece, que dada la calidad histórica y el rigor histórico que tienen sus obras, pero también la calidad literaria y narrativa, pues Asier acumule varios premios en sus obras. Por destacar dos de los que ha recibido, pues uno de los últimos ha sido por la obra de Panduro, que se estrenó, tuvimos la suerte de poder ver representada en el Teatro Ortega, y otra obra de teatro titulada Josefus, que es verá la luz en breve. Sí. Bueno, aparte, tiene otra peculiaridad, que sus obras históricas discurren en Palencia o en el entorno castellano. Y así también es una cosa que cuenta muchas veces, que para contar una buena historia no hace falta acudir a Madrid o a Barcelona o a Londres, a París, que las buenas historias pueden ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Y en este sentido, pues él pone de manifiesto que nuestra historia, tanto la pasada como la actual, está llena de acontecimientos de la misma intensidad y relevancia que otros que inundan nuestras pantallas de cine o que nos los presentan como bestsellers, ¿no? Y que parece que por ser historias ocurridas en Londres o en París son mucho más espectaculares que las que tenemos aquí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sus obras son una buena llamada de atención para conocer lo nuestro, y no desde una visión provinciana, sino como constatación de una realidad, que las grandes historias ocurren en sitios diversos y que estas historias son grandes no por donde ocurren, sino porque cuentan una historia que tiene un fondo universal. Y pensando en esto, el otro día volvieron a poner en televisión española la película de los crímenes de Cuenca, y me vino esto y dije, es una historia universal que ocurre en unos pequeños pueblos de Cuenca, y que, aparte de la maestría de Pilar Miró dirigiendo la película, es decir, reflejaba algo que ocurría en la España de principios del siglo XX, de cómo se abordaban cuando había un acto criminal y lo importante era buscar un culpable y poner fin al suceso, independientemente de que las personas detenidas fuesen o no culpables, ¿no? Es decir, las historias de calado humano y universales ocurren en cualquier sitio, y así nos lo pone de manifiesto, ¿no? Y además lo hace con una gran calidad literaria. Si han leído sus obras, pues verán que ni las situaciones, ni los acontecimientos, ni los personajes son maniqueos. Están llenos de luces y sombras, que es como somos los humanos. Ni somos puramente buenos, ni somos puramente malos, excepto algunos individuos muy peculiares, sino que estamos llenos de contradicciones, y a veces actuamos bien y otras veces actuamos mal. Y ese conflicto y esa diversidad yo creo que se traduce mucho en sus obras. Bueno, aparte de estas obras de carácter histórico, pues Asier también ha explorado otros campos, como lo de la literatura infantil y juvenil, con la saga de Ventolino y con El ángel sobre las olas,
obras de relatos breves como Toca la Sal y Crónicas lunáticas, de las cuales yo soy un auténtico enamorado de esos dos libros de relato. También ensayos como el que he hecho referencia antes de Conversaciones con Liber, e incluso poesía con uno de sus últimos libros titulado Versos ascetas, en los que reflexiona, entre otras cosas, sobre el éxito, la popularidad y el reconocimiento, ¿no? Así que yo, por lo menos para mí, y creo que para todos los que le conocen, y seguramente para los que se acerquen por primera vez, leer las obras de Asier y escucharle también, pues es un auténtico placer y le doy la bienvenida. Pues muchísimas gracias, Javi. Un pequeño esquema de los Reyes para que no se pierdan, porque yo voy a hacerles una pequeña situación histórica de contexto en qué periodo histórico se desarrolla esta obra, ¿no? La obra de teatro Juan II que nos va a presentar Asier pues se sitúa en el periodo que llamamos la Baja Edad Media, que es el último periodo de la Edad Media y que es un periodo de crisis, que al final es el momento en que la Edad Media se va disolviendo y va a dar inicio a la Edad Moderna, ¿no? Y se producen una serie de transformaciones en ese periodo, que es el resurgimiento de las ciudades vuelven a coger protagonismo, vuelve a florecer el comercio, empiezan a producirse también cambios religiosos que luego darán a luz las reformas protestantes de Lutero, por ejemplo, también cambios políticos, en el sentido de que la nobleza va a dejar de ser una nobleza guerrera y va a pasar a ser una nobleza cortesana que vive en la corte y que adopta otros modos de vida. Y también la monarquía va a dejar de ser una monarquía feudal que depende de los nobles para ser una monarquía autoritaria, que luego les diré en qué consiste, pero básicamente que tiene más poder, ¿vale? Y por arrancar un poco este periodo, arrancaré de Pedro I, que le sonará a casi todos, porque fue el marido de María Padilla y creó el palacio de Astudillo para tener a María, que era su amante, no era la esposa oficial, ¿no? Pedro I era llamado el cruel o el justiciero, dependiendo si eran sus amigos o sus enemigos. Pedro I fue el primer rey castellano que intentó consolidar el poder de la monarquía imponiéndose a los nobles. Y entonces buscó apoyarse en las ciudades y en los burgueses. Evidentemente para estos era el justiciero, pero para la nobleza era considerado el cruel. La nobleza, que veía que perdía sus privilegios, ¿qué hizo? Buscó un candidato alternativo y lo encontró en su hermanastro Enrique II, de la familia de los Trastámara. Y entonces cuando se produce el conflicto entre Pedro I y Trastámara, que además va a provocar que Castilla entre en la Guerra de los 100 años, porque Pedro I va a encontrar el apoyo de los ingleses y Enrique el de los franceses. Ingleses y franceses estaban en guerra y pelearon durante 100 años. La historia al final sabemos que gana Enrique, muere Pedro y Enrique accede al poder. Como Enrique se ha apoyado en los nobles, va a tener que hacerles unas grandes concesiones. De hecho, se habla de las mercedes enriqueñas para referirse a ese hecho. Les concede títulos, privilegios, señoríos, encomiendas y demás. Es decir, aquello que había intentado Pedro I de imponerse a la nobleza, no solamente va a fracasar, sino que Enrique se va a poner en manos de la nobleza. ¿De acuerdo? A partir de Enrique II, esta situación va a continuar. Su hijo Juan I es un rey débil y convoca muchas cortes. De hecho, una de las cortes que convocó fue en Palencia, que fue cuando se hizo el matrimonio de su hijo, Enrique III, si van siguiendo ahí será más sencillo, con Catalina, que era la nieta de Pedro I, ¿vale? Y es también cuando se concede la famosa banda dorada a la mujer palentina. ¿De acuerdo? Cuando un rey convoca cortes es porque no tiene suficiente autoridad y necesita pedir permiso a las cortes para dinero, para formar tropas, para nuevos impuestos y demás. Es decir, va socavando su poder. Cuando él muere, le sucede su hijo, Enrique III, y Enrique III intenta hacer un pequeño cambio porque va a buscar apoyarse en la pequeña nobleza, dejando de lado a la gran nobleza. Pero no lo va a conseguir tampoco y al final la gran nobleza se va a seguir imponiendo. A él le sucederá, perdón, que ya me he perdido. Vale, y a él le sucede, sí, Juan II, que es el protagonista de nuestras novelas. Vale. Juan II también es un rey débil, igual que los anteriores. La gran diferencia es que Juan II se va a encontrar con un personaje que es Álvaro de Luna, que aparece en la novela, y Álvaro de Luna está convencido de que la mejor manera de llevar el reino de Castilla es que el rey sea fuerte. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Retirar a la nobleza y fortalecer el poder del rey. Y en eso se empeña Álvaro de Luna. ¿Qué va a ocurrir? Que los nobles otra vez se van a poner en contra. Pero en este caso, el conflicto no va a ser solamente contra el rey, sino que va a ser contra Álvaro de Luna. Y se va a hacer una división dentro de la nobleza entre los que apoyan esa idea de Álvaro de Luna, en el que está también algunos obispos, y luego nos contará más cosas, y otra parte de la nobleza que no quiere. Una nobleza que precisamente se había enriquecido, toda esta nobleza que aparece, se había enriquecido mucho con las mercedes enriqueñas que había concedido Enrique de Trastámara.
muchos de esos personajes habían alcanzado gran poder a partir de ahí. Y entonces, durante esos casi 50 años de Juan II, lo que se produce es esta pugna por intentar consolidar el poder de monarca de la mano de Álvaro de Luna y los nobles que se resienten. Y eso es lo que refleja la novela, ¿vale? Por continuar un poco con la historia, cuando muere Juan II le sucede Enrique IV, vive el mismo conflicto, pero en este caso los nobles tienen más poder y como Enrique IV no quiere aceptar el poder de esos nobles, al final entran en conflicto con él y le van a obligar a que acepte como heredero a su hermanastro, Alfonso, cuando todavía era un niño. Alfonso morirá y le obligarán a aceptar como heredero a Isabel, la futura Isabel la Católica, ¿vale? Los nobles se frotaban las manos pensando que Isabel la Católica le van a poder manipular. Isabel se casa con Fernando y Isabel y Fernando, sin embargo, conseguían el suficiente poder para acabar con el poder de la nobleza y con Isabel y Fernando empieza en Castilla la monarquía autoritaria. ¿Qué cambio supone con respecto al poder feudal? Pues ya no van a depender del rey y muy brevemente, y con eso termino, van a hacer tres cosas. Lo primero, van a conseguir sanear la hacienda y tener recursos propios. ¿Para qué? Para no tener que depender del dinero de los nobles. Segundo, con ese dinero van a poder pagar un ejército propio para no tener que depender del ejército que ponen los nobles y con ese dinero van a poder poner una burocracia propia, también para excluir a los nobles de la gestión burocrática. De forma que los reyes se independizan de los nobles y van a poder hacer su política. Y aparte de eso hicieron otra cosa novedosa en Europa, que fue crear toda una red diplomática en Europa, casar a sus hijos con otros reyes y pusieron las bases de la posterior hegemonía de Castilla, o ya de Castilla y Aragón unidos, no solo en América, sino en Europa. Y ahí terminaría la Edad Media y empieza la Edad Moderna, que durante esos 200 años ha vivido este conflicto y que quizá en el periodo de Juan II, por la duración del periodo y porque hay una parte de la nobleza que se divide, se acentúa mucho más este conflicto entre defensores del autoritarismo y defensores de la monarquía feudal. Y hasta aquí les dejo y ya les cedo la palabra a Asi. Muy bien, Javi. Pues muchísimas gracias, porque es verdad que has puesto el colchón, ¿no? Y ahora nos vamos a tumbar todos y vamos a disfrutar de en qué hechos me centro, ¿no? Es obvio, ¿no? Al hilo de esto que estamos diciendo. Juan II se apoya en su marido, ¿no? En Álvaro de Luna, que le saca ya unos cuantos años, es su ayo. Porque claro, Juan II accede al trono muy jovencito. Muere su madre, Catalina de Lancaster, la que se casa aquí en la catedral. Por cierto, primeros príncipes de Asturias de España. Sí. Que es que esto deberíamos decirlo bien alto, ¿no? En Valencia se casan o se crean los primeros... Se instituyen los primeros príncipes de Asturias, ¿no? Bueno, pues cuando su madre Catalina, que ya había muerto Enrique el Doliente, Enrique III, Catalina tiene un tiempo de regencia, ¿no? Y cuando muere, pues Catalina deja el reino, yo creo que tiene 13 años, Juan II, es muy jovencito, ¿no? Y Catalina se había apoyado muchísimo en, a ver si me sale... Fernando de Antequera, ¿no? El Fernando de Antequera, que era de Aragón, pero como Catalina se apoya mucho en él para poder gobernar, pues Fernando ha conseguido muchos territorios aquí en Castilla. Él es de Aragón, pero ha conseguido muchísimas prebendas y muchos territorios en Castilla. Bueno, ¿cuál va a ser el problema que va a tener Juan II? Sus primos. Sus primos van a ser la peor pesadilla, los infantes de Aragón, porque todos los tres hijos de Fernando de Antequera, pues luego quieren, como tienen tierras de su padre, ¿no? Por aquí por Castilla, quieren mangonearlo todo aquí en Castilla. ¿Vale? Entonces, digamos que Álvaro de Luna apoya al rey, a Juan II, para que esto no ocurra, para que Castilla gobierne Castilla y para que no haya intrusos de Aragón que estén todo el rato mangoneando la política, ¿no? Bueno, el rey que no puede amar es porque esta relación que tienen desde muy jovencito con Álvaro de Luna, que es su soporte, que es su apoyo, digamos que sus enemigos lo utilizan, así aparecen las crónicas, ¿no? Y cada vez que le quieren echar, lo utilizan un poco desde el juego sexual. Dicen que es el puto del rey, que se mete en la cama con él, incluso su mujer, pues llega a creerlo, ¿no? Y llega un poco... Bueno, la primera mujer es hermana de los infantes de Aragón, con lo cual ya tenía un poco el enemigo en casa, el pobre Juan, ¿no? Pero sí, siempre están con esa, digamos, con esa mentira en la boca, mentira o no, no sabemos, no, creo que no hubo nada de índole sexual, ¿no? Pero sí que es verdad que había una dependencia, había un amor de amistad o una dependencia entre ellos, y lo utilizan pues desde este punto de vista. Siempre se le acusa de sodomía, de ser el puto del rey, y es verdad que Juan II es el rey que no puede amar porque a Álvaro de Luna muchísimas veces le tiene que dar de lado, a pesar de ser su amigo del alma, le tiene que dar de lado para poder gobernar, porque le ponen contra la espada y la pared. En varias ocasiones le dicen, o te deshaces de tu mejor amigo o no eres rey de Castilla, tú verás, ¿no?
Y la cosa llega hasta tal punto que con su segunda esposa, la madre de Isabel, la cosa se encabrona de tal manera que es la propia esposa la que pide junto con varios nobles que lo ejecuten a Álvaro de Luna y acaba muerto en Valladolid, en la Plaza Mayor de Valladolid, pues lo matan, ¿no? A Álvaro de Luna. Si os acordáis de la serie de Isabel, porque claro, esta obra de teatro quiere ser una precuela de toda la serie de Isabel. Si os gusta la serie de Isabel, pues una manera de enlazar con ella es esta, ¿no? Si os acordáis, en el primer episodio, por ahí, aparece la madre de Isabel, la reina segunda de Juan II, y ve visiones. Está continuamente viendo a Álvaro de Luna, como que se le aparece en sueños, y está muy obsesionada porque se siente muy culpable. Después se arrepiente. Dice, es que cuando quité el soporte a mi rey, se acabó su monarquía. No le duró mucho. Juan II muere 2 añitos después de Álvaro de Luna, por ahí. Entonces, es verdad que era su amigo del alma, era su soporte, ¿no? Y ya os digo, la madre de Isabel, pues acaba un poco, que también la acaban llamando loca, ¿no? Y la acaban recluyendo en Arévalo por esto, porque está muy obsesionada con Álvaro de Luna, con haberle dado muerte, como que le ven sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto de la locura de Isabel, pues luego lo van a utilizar también con su nieta, con Juana la Loca. Vale, porque es que parece que una mujer que tuviera pues, iniciativa propia, pues lo más fácil era tildarla de loca, ¿no? Bueno, por ahí va un poco la cosa, pero fijaros, ¿por qué me surge a mí la idea de escribir de Juan II? Pues por varias razones. Lo primero, porque yo echo de menos eso, que sepamos nuestra historia y que nos la sepamos bien. Y si nos ponemos a recorrer los escenarios de la obra de teatro, es que está todo aquí al lado. Hay un triángulo entre Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, en el cual se localiza absolutamente todo. Conventos, castillos, fortalezas, todo lo que ocurre aquí, ¿no? Eso por un lado. Segundo, a mí me chifla Shakespeare. Y me da mucha envidia cuando los ingleses se conocen su historia perfectamente bien gracias a Shakespeare. Aunque luego Shakespeare también hizo la historia, algunos episodios les cambia su manera, ¿no? Pero me da mucha envidia porque ellos se saben su historia muy bien y Shakespeare es verdad que tiene una maestría tremenda, que es recoger toda la historia y por medio de teatro, mediante diálogos hechos artificialmente, porque los hechos históricos no ocurren tal cual se cuentan en una obra de teatro, pero la pericia del dramaturgo es hacer condensar cosas que a lo mejor ocurren en 6 meses o en un año, hacerlo condensar en un acto, ¿no? O en una escena. Pues eso Shakespeare lo hace muy bien y ha sido un poco mi maestro. A mí me gustan mucho los dramas de Shakespeare históricos y digo, es que tenemos que contar también nuestra historia de ese estilo, ¿no? Y la tercera motivación clarísima es la serie de Isabel. A mí me gustó mucho, me parece que es un gran esfuerzo por parte de nuestra televisión pública de acercar nuestra historia y de hacerlo mediante diálogos pues, muy fluidos y que todo el mundo entiende. Y me parecía importantísimo contar la historia de los padres de los reyes católicos, porque aquí están en liza uno de los infantes de Aragón que lucha contra Juan II, es otro Juan, que es el rey, primero es rey de Navarra, acaba siendo rey de Aragón y es el padre de Fernando. Entonces cuando Fernando también llega aquí a desposarse con Isabel, tienen en su cabeza estas guerras entre los padres, ¿no? Y yo creo que su padre le dijo en algún momento, mira, a ver si ganamos el poder otra vez de Castilla, a ver si mangoneas a Isabel y podemos conseguir otra vez. Pero bueno, ahí quedó el tanto monta tanto, Isabel no se dejó mangonear, ¿no? Y cada uno en su reino pues se repartieron el poder, ¿no? Pero sí, yo creo que si os gustó Isabel, si os gusta conocer nuestra historia, pues aquí en esta obra podéis ver la precuela. Y además podéis ver un poquito pues lo que vemos a veces en series que nos chiflan, ¿no? Y que salen en Netflix y salen en... Como que cuentas de que pretendes dar una visión histórica, pero sin embargo lo haces en un formato de ficción. Entonces, ¿cómo aunas eso? La ficción, que tú me has contado que se experimenta cosas, lógicamente. ¿Cómo unes tú estas dos tareas de ficción y que tenga también un contenido histórico veraz? Pues haciendo un encaje de bolillos. A mí, por suerte, el teatro no me es ajeno, llevo muchísimo tiempo escribiendo teatro, me encanta, y es verdad pues que a veces tenía que incluso contar batallas, ¿no? Y a ver cómo cuento yo una batalla ahí en las tablas, ¿no? Pues haciendo encaje de bolillos, o haciendo coincidir a lo mejor en un castillo, en Medina del Campo, 3 hechos que ocurrieron ese mismo año, lo haces coincidir en un único diálogo, ¿vale? Y por medio del diálogo va avanzando la historia, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, los personajes, que eso siempre lo digo, ¿no? Si tú tienes los personajes bien marcados, que es el caso, es que fluye solo.
yo había un momento que les dejaba hacer a los personajes. O sea, sí, conocía los hechos de la historia y tal, pero los personajes, como tenían una personalidad tan fija, tan bien hecha, ¿no? Es que te sale solo el drama, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene un poco de pericia de saber condensar hechos que efectivamente ocurrieron, pero que a lo mejor ocurrieron en 2 sitios distintos o en 3, tú lo condensas, lo haces coincidir todo en Portillo, o en Medina del Campo, o aquí mismo en Palencia, o en Calabazanos, que se casa Álvaro de Luna, ¿no? Ahí se toma sus bodas, ¿no? Lo condensas, ¿no? Y eso es un poco lo que hacía Shakespeare también, ¿no? ¿Vale? Para hacer que... Y bueno, ya lo veréis, ¿no? Yo creo que fluye, Javier se lo ha leído, ¿verdad? Sí. Va fluyendo el drama, puede asustar al principio tener tantos personajes, pero os puedo decir que los principales, son los que llevan la obra, y luego los otros pues van saliendo y entrando, pero no te escuece saber de nuevas de otros personajes, ¿no? Porque, bueno, tienen su papel específico. Son traidores en un momento determinado, o apoyan, o... Bueno, vais a ver que hay un constante vaivén de lealtades. Están cambiando de bando continuamente, que esto me volvió gaga, ¿eh? Para hacer la obra de teatro me tuve que documentar muchísimo y casi había que ir año por año porque la misma casa, la casa de los Alba o la de los Mendoza, tal, cambiaban de bando según les iba el aire, ¿eh? O sea que sí. Pero fíjate en esto, que comentas cambiando de bando, ¿no? Sí. Y cuando decimos que las historias que cuentas tienen un fuerte calado universal, fíjate que lo que cuentas no solamente refleja unos hechos que ocurren aquí, pero que se están produciendo no solamente en España, se han producido en Francia y en otros sitios, sino que incluso son hechos que nos perduran en la actualidad, ¿no? Es decir, cómo la lucha por el poder, cómo uno se cambia de bando, cómo priman más los intereses personales en algunos casos, ¿no? Que el propio bienestar del país o los propios intereses de la potencia, ¿no? Alguno apuesta por eso, pero también lo que tiene que sufrir, y tampoco su apuesta, en el caso de Álvaro de Luna, como decías, es del todo limpia, ¿no? También se lucra, ¿no? Es decir, hay toda una serie de temas que planteas ahí que uno piensa, lo traslada a la actualidad y ve esa universidad y esa permanencia de ese tipo de conflictos, ¿no? Que también cuando decimos que la historia nos enseña y tal, ahí en las obras tuyas yo creo que eso es una cosa que reflejas. Sí, además es verdad que el que me hizo el prólogo, pues que es un dramaturgo famoso, ¿no? Pues Canseco, Manuel Canseco, pues me pone eso mismo, ¿no? Cómo es transportable a la actualidad, porque efectivamente ahí aparece la supervivencia política, que esto lo estamos viendo por desgracia todos los días, que es que yo para mantenerme en un sitio hago lo imposible, con tal de que no me echen, ¿no? Entonces como vivo de esto, tengo que mantenerme sea como sea, ¿no? Y entonces ahí hay un vaivén, efectivamente, Javi, ¿no? Que se ve muy claro, como incluso en algún diálogo lo dice muy claramente, dice, yo es que no tengo bando, yo es el bando que mi propia casa y mi propio... ¿no? Y es así, es verdad. Incluso la familia de los Manrique, que les tenemos muy idealizados, ¿no? Pues luego porque, pues oye, también Jorge luego escribe sus coplas a su padre le quiere mucho, y es un gran guerrero y un gran señor, pero Rodrigo Manrique estuvo muy metido en estas guerras y barría para su casa. O sea, no era el maestre tan idealizado que nos lo tiene Jorge Manrique, ¿no? Sino que, bueno, pues él también tenía sus intereses, ¿no? Y buscaba sacar tajada, ¿no? Como todos. O luego Gómez Manrique, que también aparece, ¿no? Aparecen todos los Manrique, porque es justo esa época, ¿eh? Es la época en la cual ellos están ahí en boga, ¿no? Y bueno, incluso hay en la parte final, pues hay una justa que ocurrió de verdad entre el Marqués de Santillana y Gómez Manrique, una justa poética en la corte de Juan II, cuando se casa con su segunda esposa, con Isabel, pues le compiten por a ver quién hace los versos más bellos a la reina, ¿no? Y bueno, pues aparece en la obra también ese tipo de cosas porque son cortes muy cultas. En aquella época surgen los cancioneros medievales de poesía, surgen en aquella época y en estas cortes, especialmente la de Juan II, Enrique IV, ¿no? Y entonces a mí también me interesaba hablar de ese ambiente, ¿no? No solo de que eran guerreros y que estaban a lo suyo, sino que es curioso, cuando de repente les daba la musa, dejaban la espada, cogían la pluma y eran fantásticos escritores, ¿vale? Y lo mismo pasa con don Juan Manuel, ¿no? Que tú sí luego, el del conde Lucanor, mejor no leéis su biografía. Leeros el libro, pero no leéis su biografía. Porque... Entonces sí, es verdad. Es muy... Sí. Y otro tema, por ejemplo, que también abordas ahí, al que has hecho una referencia, es la construcción, o bueno, por un lado, digamos, las fake news y cómo se construyen identidades inventadas para desprestigiar, ¿no? Sí. Ahí con Álvaro de Luna, podríamos recordar también a Juana la Beltraneja, la hija de Enrique II, como posteriormente, ¿no? Y otro tema también que hoy sigue existiendo, ¿no? Sí. Cómo utilizamos el crear una imagen de alguien para desprestigiarlo y quitarlo, apoyarlo,
ensalzarlo o derribarlo, ¿no? Sí, el hombre de paja, ¿no? Lo llaman en política. Tú creas un hombre de paja, ¿no? Y que es la imagen distorsionada de alguien, atacas a ese, ¿no? Y no tiene nada que ver con la persona de verdad, pero sí, eso aparece muchísimo. Y aparece también una parábola un poco en medio de la... para que no todo sea con realeza, y aparecen dos pastores también que se pelean por un carnero, y es un poco una parábola de lo que está pasando, ¿no? En ese momento en Castilla. Y también es un guiño a la riqueza de entonces de Castilla, ¿no? No solo estaba en juego el poder, estaba en juego pues, el control de la lana, el control de las ovejas y todo lo que... Entonces, bueno, ¿qué os vais a encontrar? 3 obras, ¿vale? Porque es una obra, pero son 3. ¿Qué es lo que hacía Shakespeare, eh? Shakespeare, cuando escribía sus dramas históricos, a lo mejor programaba 3 sesiones. Entonces, bueno, el ambiente es un personaje más. Cuando todo lo que rodea está de alguna manera influyendo en el protagonista, novela, ¿vale? O cuando quieres hablar de cosas más amplias, ¿no? Esta no vi teatro desde el principio. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Porque para mí el teatro me parece mágico porque el autor desaparece. Aparentemente aquí no hay narrador. Tú estás fuera, ¿no? Y entonces, como los personajes se sostienen solos, la historia fluía. Entonces, el teatro muchas veces me gusta eso. Cuando tengo personajes muy potentes, digo que me escriban ellos la historia. Ya está hecha, ¿no? Entonces, a ver, entendedme, ¿eh? Que ya os digo que hay un trabajazo ahí. Pero es verdad, ¿no? El teatro lo veo... Y luego otra cosa es de cara a ser representado, que eso es otro tema distinto. Hay obras que tengo hechas que sí que son muy dadas ahora para ser representadas, porque hoy en día las compañías de teatro piden 6, 7, 8 como mucho, ¿no? Y hay otras que directamente yo no he pensado en representarlas. Este caso. No sé. Hoy por hoy, a lo mejor en el siglo de oro sí, sería súper representable. Hoy por hoy no hay compañía que se lance a representar esto. ¿Qué se podría hacer? Podría ser la base de una serie de televisión. Perfectamente, eso sí. ¿Vale? Pero bueno, como digo yo siempre, ¿hay algún productor en la sala? Pues... por ahí podría ser, porque ya os digo, es la precuela, ¿eh? Es la precuela, pero además encaja perfectamente con la primera temporada de Isabel, ¿eh? Porque incluso hay personajes de la primera temporada, Pacheco, Chacón, etcétera, etcétera, que ya están aquí en la última obra de teatro, presentes en la corte, ¿no? Ya vemos a Pacheco como intenta mangonear al príncipe, a Enrique IV, ya se perfila el futuro de que le va a tener, Pacheco va a ser el Álvaro de Luna de Enrique IV, le va a estar ahí mangoneando, ¿no? Eso, aparecen ya personajes, y aparece Isabel pequeñita, ¿no? La obra acaba ya en el lecho de muerte de Juan II, con unas palabras que él dijo en su muerte que están documentadas, ¿no? Dice, ojalá hubiera nacido un fraile del Abrojo o un campesino, renegando totalmente de su reinado, como diciendo, qué mierda haber sido rey. Muere así, con esas palabras, ¿no? Y allí están presentes, pues, Enrique IV, muy presto con Pacheco a coger la corona, y está Alfonso y Isabel, muy pequeñitos, que están ahí al lado, que son los hijos de la mujer actual, ¿no? Y ahí va a estar la guerra. La guerra siguiente es la de la serie Isabel, ¿no? Que la vemos, ¿no? Entre los dos. Entonces, bueno, sí, daría más pie a una serie. Esta en concreto, para representar en las tablas, tenía que ser gente que de verdad se lanzase a... Que, por ejemplo, con Pan Duro, fue un regalazo que la compañía esta de allí de Castilla-La Mancha se lanzase a hacer una obra también con 24 personajes, tela marinera, y se lanzaron y quedó genial, ¿no? Quedó genial. Sí. Sí. Pero también hay que tener esa generosidad, ¿eh? Es decir, yo escribo... Bueno. Que es verdad que a veces la evolución de las personas, por muy amigo que seas, como lo planteas en el caso, pues las decisiones que tomas, a veces pensando en que son mejores y a veces también condicionado por los acontecimientos, ¿no? Digo, en ese sentido era más que pierdo mi monarquía, o sea, que a lo mejor estaba como mucho más condicionado en el sentido de que ahora igual las condiciones no son las mismas, pero bueno, o igual sí que son las mismas y nos enteramos menos de lo que históricamente ya hemos leído, porque está como mucho más documentado lo de antes que lo de ahora, con cambios de cosas que no se acaban de leer. En el caso de Juan II, es verdad lo que tú dices, Juan, lo de las afinidades políticas y personales. En el caso de Juan II, con Álvaro de Luna, es que coincidía. Es que era su amigo del alma y encima era su apoyo en la corona. Entonces, por eso le dolía más todavía. Cuando tocaba arrinconar, nunca lo hace de buen grado. Lo hace porque se ve obligado, casi bajo espada y bajo preso, le obligan todos los nobles a que firme y reniegue y destierre a su amigo. Entonces, por eso él cuando muere dice eso, diciendo, pero qué mierda he hecho con mi vida, que he dejado atrás lo mejor de mi vida, solo por reinar. Ojalá hubiera nacido fraile, ¿no? O campesino. Entonces Y también es muy interesante esos comentarios que introduces, lo que nos ha hecho Enrique IV, y también se ve algo ahí sobre Juan I,
Y muchas veces tenemos las imágenes de los reyes y de los reyes de la Edad Media como reyes brutos, reyes sin sentimientos, reyes que no dudan en recurrir a la violencia, y sin embargo los descendientes de la familia de Trastámara, y yo creo que aquí en Juan II lo reflejan bien, son reyes débiles y que en muchos casos reniegan de la corona y que dicen, ¿por qué narices tengo que asumir esto? Yo no lo he querido o yo no lo he pedido, ¿no? Lo cual no quiere decir que quiera una vida de un campesino pobre, pero no el cargo de un rey, ¿no? Cosa que muchas veces eso, en esas películas que nos venden o estas novelas que nos venden, parece que los reyes son siempre todos esos unos grandes... Sí, y eso lo has explicado tú muy bien, Javi, porque es muy anacrónico eso que dices, porque como tú bien decías, lo de la concentración del poder se da más en el Renacimiento, es cuando nacen los estados potentes realmente, ¿no? Pero en la Edad Media las monarquías son muy débiles, dependen continuamente de... Exactamente. Sí, entonces... Aquí en España, bueno, yo creo que todas las guerras que vivieron en el siglo XV, incluida la Guerra de las Rosas y en otros países, van del mismo palo. Van de eso, de a ver si consiguen una monarquía que no... Y es lo que surge en el siglo XVI, las monarquías, los estados potentes, ¿no? Sí. Es siempre, esto daría para hablar mucho más, pero hay momentos históricos en los cuales el poder se concentra y otros al revés, ¿no? Se desconcentra, ¿no? Y no sé cuál estamos viviendo ahora. El de concentración de poder o desconcentración. Pero hay un sístole y diástole. Hay un sístole y diástole en la historia. Sí, y no solamente es el tema del poder, sino también es el momento en que las naciones van definiendo su territorio. Es decir, España se configura ya o delimita su territorio, lo que ha sido tradicionalmente, bajo una única monarca, pero también lo que ocurre en el fondo de la Guerra de los 100 años, a la que hemos aludido. Es decir, ahí había digamos, una aberración geográfica, por decirlo así, que es que Inglaterra tenía una parte del territorio en Francia. Y claro, el rey francés era súbdito del rey, el rey inglés era súbdito del rey francés. El rey francés no admitía eso. Claro, y el rey francés no podía permitir que el rey inglés estuviese a su par en el territorio que él consideraba su territorio nacional. Se juntan esas dos cuestiones, de lucha del poder y de definición del espacio sobre el cual el monarca va a ejercer el poder también. Me recordaba a Ben Ozal cuando una novela que escribió que hablaba de mutantes y que el artista tenía mutantes y entonces se dedicaba por ahí y los mutantes le pintaban los cuadros y demás, ¿no? Y ojalá fuese así. Pero sí que es cierto que cuando uno se pone a leer esta novela, como tú muy bien dices, el escritor desaparece. Y entonces uno lee, y como una obra de teatro que es, si uno es capaz de abstraerse, estás viendo a los personajes desfilando, hablando, y no te das cuenta que hay un narrador detrás, es decir, que hay una persona que lo ha escrito. Es decir, fluye así solo, sin necesidad de que nadie te introduce, ¿no? Te sacan de ese espacio pues las pequeñas introducciones que haces, que describes, pues como obra de teatro que es cuando describe el escenario y tal. Pero si no fuese por eso, era como estar delante eso, de una obra de teatro ya directamente o de una serie de televisión sin que haya nadie que te vaya narrando ni voz en off ni nada, ¿no? Sí, pero eso es la gracia del teatro, ¿no? A mí por eso me gusta tanto, y por eso me gusta tanto, yo que ya os digo, que me gusta Shakespeare, vale, tenemos varios Shakespeare en España, los ingleses siempre hablan de Shakespeare, y es verdad que hablan con orgullo, y es verdad que es un gran escritor, aquí tenemos varios, pero sí que hay que decir que Shakespeare eso lo hacía muy bien, porque tiene unos personajes potentísimos en sus obras, ¿no? Entonces les deja hablar. Shakespeare dicen que es el creador no solo de la obra, sino de los personajes, Shakespeare es mucho Shakespeare porque crea los poetas y luego crea las poesías para los poetas, ¿no? Y entonces, a mí como me fascina eso, yo creo que cuando quieres hacer una buena historia, y así se lo digo a los chavales, digo, no es el que contéis, es que te pongan unos buenos personajes y tú les sigues al fin del mundo. Y además nos pasa con las series de televisión. Si el primer capítulo o el segundo hay personajes sugerentes, es que da igual lo que luego te cuente. Tú le sigues, es como un amigo, ¿no? Entonces, el sujetar una historia con los personajes creo que es lo más importante, ¿no? Más que lo que cuentes o... Sí. Pues nada, así él estará encantado de, si compráis los libros, venga aquí y firmároslo y dedicároslos y que tengáis una lectura agradable, que yo estoy convencido de que la vais a... Y que se hagan visitas aquí alrededor. Sí. Que luego eso os lleve un poquito a conocer nuestra tierra y... La Cartuja de Miraflores, que has hablado antes, que es impresionante, con ese enterramiento del sepulcro de Juan II, es maravilloso. Pues un placer, chicos.